La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con el doctor José Manuel Fucilo. Él es neumólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, sobre las secuelas por la COVID-19. Este es un tema muy importante. Vos te curás de COVID, te pasó ya, gracias a Dios. Aparentemente estás bien, pero pueden haber secuelas y de eso vamos a hablar hoy. Pero vemos esta placa, por favor. 1 de cada 3 personas pueden tener efectos post-COVID-19 sin importar si presentó un cuadro grave o leve. Problemas cardíacos, pulmonares o neurológicos son los más frecuentes. Dependiendo del síntoma, los pacientes deben acudir al especialista para realizarse los chequeos al menos hasta 6 meses después de haber superado el cuadro clínico principal. De esta manera, comenzamos El Doctor en Casa. Volvemos ya. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Manuel Fucilo. Él es neumólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología y es el coordinador del pabellón de contingencia en el INERAN. Ahí es el lugar donde va toda la gente que tiene COVID, que tiene este virus del coronavirus, y es uno de los referentes para toda la sociedad y para la prensa de qué es lo que está sucediendo, cómo estamos con el tema del COVID y sobre todo cuáles son los efectos. Y de eso vamos a hablar, de las secuelas post-COVID-19 con nuestro invitado, a quien saludamos ahora. Hola doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿vos no tuviste COVID? ¿Tuviste? Tuve en marzo. Ya, luego un poquito antes de ponerme la vacuna, me agarró. ¿Y cómo te tomó? Un par de días difíciles, pero en general bastante bien, ¿verdad? Dentro del factor de riesgo que tengo, que es el sobrepeso, lógicamente, lo pasé relativamente bien. Bueno, y hoy justamente vamos a hablar de las secuelas post-COVID-19. Vos que tuviste eso, ¿quedó alguna secuela así que vos te des cuenta? Sí. Esta enfermedad es, digamos, tan enigmática que nos enseñó que no solamente es importante durante el periodo activo de la enfermedad, sino que es muy importante también el seguimiento posterior a lo que nosotros le llamamos eventualmente cura. Es decir, anteriormente, y eso lo decimos siempre en tono jocoso, celebrábamos los 14 días o cuando se completaban los 14 días de la enfermedad, uno salía con su globito, vencía el COVID, etcétera, pero no sabíamos que en verdad en ese momento empieza toda otra etapa de lo que es el post-COVID o las secuelas post-agudas del COVID, que realmente es un abanico de síntomas que hoy por hoy ya están más de 200 síntomas descritos dentro de lo que son esta sintomatología posterior al COVID, ¿verdad? Entonces, es realmente, se está viendo demasiado frecuente. Hoy por hoy creo que son más frecuentes las consultas de pacientes que han pasado la enfermedad que los propios pacientes que están con casos activos. Entonces, yo creo que es la epidemia que viene, va a ser la epidemia de las secuelas del COVID. Claro. ¿Y cuáles, por ejemplo, en tu experiencia, qué viste vos después del COVID, qué secuelas puede dejar o dejó en algunas personas? Sí, hay que decir que según diferentes reportes internacionales, 1 de cada 3 personas con COVID van a tener algún síntoma persistente por al menos 4 a 6 meses. Esa sería la definición de lo que es el COVID prolongado o el post-COVID.
Y entonces en ese grupo es donde hay que agudizar un poco los controles, ¿verdad? La mayoría de los síntomas, o sea, los más frecuentes son dolores de cabeza, fatiga, es decir, lo que mucho te llama la atención al paciente es que le cuesta muchísimo, incluso los pacientes leves, no, ni qué decir los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, que es lógico que lo tengan, pero incluso las personas que cursaron la enfermedad en forma leve, después de los 14 días o los 21 días, sienten que no están plenos físicamente, que les cuesta retomar su actividad diaria, ya sea por un cansancio generalizado, o sea, lo que le decimos en guaraní, caigüe, o porque es un cansancio al caminar, o sea, el paciente se fatiga al caminar, incluso a veces al hablar, y en eso sí me ha pasado incluso a mí, porque uno sentía que no tenía el mismo ritmo de caminar de antes o de hablar de antes, y eso se ve muy frecuentemente, ¿verdad? ¿Y qué se hace en esos casos, doctor? ¿Tiene que consultar de vuelta al paciente? ¿Se hace una fisioterapia, suponiendo que sea el tema de hablar y de tener el aire en los pulmones y todo eso? Sí, las personas más aquejadas, lógicamente, son las que tuvieron o desarrollaron neumonías o desarrollaron la inflamación de los pulmones, que se ve en un porcentaje muy alto de pacientes, casi el 80% de los pacientes desarrolla algún tipo de lesión pulmonar. Esos pacientes generalmente deben ser sometidos a periodos de rehabilitación respiratoria, que no solamente es pulmonar, sino que son ejercicios respiratorios, caminata, ejercicios musculares, que le ayuden a recuperar de a poco esa capacidad de respiración, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y tenemos varios materiales, doctor, y vamos a presentar este primer material, por favor. Los nuevos signos de alarma de COVID-19. Además de las manifestaciones ya conocidas como dificultades respiratorias, problemas gastrointestinales, el cansancio, la falta de oxígeno, la pérdida de gusto y olfato y la fiebre, ahora aparecen nuevos signos de alarma que pueden pasar desapercibidos por no estar familiarizados con el virus y podrían pertenecer a la nueva variante. Entre estos signos se destacan el dolor abdominal, la gastroenteritis, el vértigo, la pérdida de audición, el zumbido de oído, etc. De todo, doctor. Sí, y el abanico se vuelve más grande en la medida que tenemos más casos, ¿verdad? Realmente estos síntomas que mencionan allí no sabemos si son concernientes a las nuevas variantes o realmente los vemos más frecuentemente porque tenemos mayor cantidad de casos. Claro. Hay que recordar que de enero a esta parte hemos nosotros prácticamente cuadruplicado los casos que teníamos durante todo el año pasado. Entonces, al ver mucha más cantidad de pacientes, estamos viendo mayor cantidad de características sintomatológicas, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que sea por una variante u otra. Hasta hoy, el comportamiento de las variantes en el mundo es relativamente similar a la que ya teníamos. Sí, lo que se ve es mucha mayor contagiosidad. Es decir, estas variantes Delta tienen la capacidad de contagio que es entre 4 y 6 veces mayor a la variante original, ¿verdad? Y eso es lo que se teme, porque lógicamente al haber más contagiados de vuelta vamos a tener más casos y vamos a tener más fallecidos. Doctor, una persona, porque hay mucha gente que ve el programa y de esas una cantidad de personas que tuvieron COVID, algunos más graves, otros más leves, pero al final los nuevos signos de alarma son para todos. Son para todos y hay que estar atento. Hoy hay todavía muchas áreas grises en la enfermedad, si bien en este año y medio hemos aprendido muchísimo, todavía hay cosas que no lo sabemos o que no estamos del todo seguros, ¿verdad? Entonces, todo esto que aparece como nueva sintomatología tiene que hacer que las personas consulten. Finalmente, lo que tenemos que hacer es que las personas busquen ayuda lo más rápido posible, ¿verdad? Y que sean asesorados por un profesional en el seguimiento de la enfermedad, tanto de la enfermedad como de la post-enfermedad, como decíamos recién. Un seguimiento que tiene que ir entre los 6 meses, incluso hasta un año, de acuerdo a la severidad del caso, ¿verdad? ¿Usted recomendaría, por ejemplo, una persona que, bueno, ya le dieron de alta, ya se curó del COVID, sea en el sanatorio o sea en su casa, pasaron los 14 días, se siente mejor, comienza su vida normal, entre comillas, esa persona, ¿cuándo debería ir a hacer una consulta?
Bueno, nosotros generalmente le recomendamos venir a los 7 a 10 días. A la semana. Depende de la severidad de los casos, pero en la mayoría entre 7 y 10 días hacemos que descanse una semana Claro. del estrés hospitalario, Sí. porque hay que decir que la internación es un estrés. Ujú. Son pacientes que no tienen familiares consigo, o sea, ha cambiado totalmente la forma de internación, no es como antes que vos podías recibir visitas Claro. o podías estar con tus familiares. Son pacientes que, digamos, conllevan la enfermedad de forma solitaria, Sí. con una tensión anímica enorme y un miedo terrible de complicarse en cualquier momento. Entonces lo que insistimos es que traten de estar por lo menos 7 a 10 días en la casa recuperándose y que vuelvan al control. En el control se los revisa clínicamente y eventualmente se hace algún control de laboratorio ya en esa etapa, ¿verdad? Y después ya los controles se espacian más a una vez al mes. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que vamos a compartir. ¿Cuáles son las secuelas post-COVID más frecuentes? Pese a superar la COVID-19, se pueden presentar síntomas durante varios meses más. La fatiga, los dolores de cabeza, la falta de memoria y dificultad para respirar son frecuentes. También los trastornos mentales, como el pánico y la depresión. Es necesario consultar con el especialista correspondiente a cada caso para evitar que se agrave. Así mismo. Esos son los síntomas más frecuentes, pero como te decía, hay un abanico cada vez más amplio. Lo que estamos viendo mucho es pérdida del pelo. La pérdida del cabello se ve muy frecuentemente. Lógicamente, ¿Tanto en hombres como en mujeres, doctor? mayormente en mujeres. Hay que hablar que en general las secuelas post-COVID son 3 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. No me digas. El hombre le cuesta más llevar la enfermedad. La severidad de la enfermedad es 2 a 3 veces superior en el hombre, pero el post-COVID es 3 a 4 veces más frecuente en las mujeres. Como te digo, esta enfermedad no respeta, Sí. no respeta género, no respeta edades, es realmente impredecible. Y sí, lo que vemos mucho es la niebla mental que le decimos, que son olvidos muy frecuentes, ¿verdad? La gente te dice, no me puedo concentrar, doctor, y eso es por el COVID. ¿Pero olvidos a nivel concentración o que te olvidas de algo que pasó? No, a nivel de concentración le memoria. cuesta mucho retomar. O, por ejemplo, un ejemplo del consultorio del día a día, el paciente viene y me dice desesperado, doctor, yo no me acuerdo dónde estacioné. ¿Verdad? Y son olvidos así Sí. que anteriormente no lo tenían y que les pasa que la actividad que están haciendo, se olvidan dónde dejaron sus llaves. Bueno, todo ese periodo puede llegar a durar hasta 6 meses, incluso más, ¿verdad? Y también decía el material la parte de la salud mental, ¿verdad? De la ansiedad y de depresión y todo, eso también. Sí, que yo creo que es otra de las grandes pequeñas epidemias que nos va a dejar esta pandemia, ¿verdad? Los trastornos neuropsiquiátricos, primero los relacionados al encierro prolongado y el temor prolongado, y segundo los relacionados a la propia enfermedad. El paciente que pasó la enfermedad severa o que estuvo, digamos, internado mucho tiempo, que tuvo la necesidad de sentir esa sensación de falta de aire, es un paciente que queda con un pánico. Les cuesta muchísimo retomar, salir de vuelta a las calles, más todavía con todo lo que uno escucha ahora de variantes nuevas, de probables contagios, de probables reinfecciones. Yo tengo muchísimos pacientes que prácticamente se volvieron ermitaños en el sentido de que no volvieron a salir, ni aún vacunados, porque muchos ya están vacunados, ¿verdad? Y sí, por el miedo, ¿verdad? Entonces el miedo causa un estrés muy fuerte. Y eso a todos, los que estamos afuera, los que todavía no nos enfermamos y todo, al ver esa sensación y de solamente sacarnos, que cuando yo me saco, esto parece que me va, esto digo del tapabocas, ¿verdad? Es como que me siento muy vulnerable a todo y nadie está viviendo tranquilamente como vivíamos antes. Siempre estamos con el chaque, con el miedito. Eso hace daño a nivel de salud mental. Hace daño y hay muchos trastornos del sueño, mucho insomnio, estamos viendo muchísimo insomnio, especialmente las personas que tuvieron conscientes en los pabellones donde hay muchos pacientes graves. Ahora pasa como tenemos
como galpones de internado, Sí. están pacientes no tan graves con pacientes graves unos al lado del otro. Claro. Y eso genera muchísimo estrés Claro. en los pacientes que están observando todo el movimiento médico, de enfermeros, de camilleros, constantemente ves gente que se descompensa enfrente tuyo, Claro. gente que se muere enfrente tuyo. Entonces eso no pasaba anteriormente con todas las otras patologías. Claro. Entonces hoy tenemos todas estas condiciones, hay que ser bien claro que hay que iniciar un programa también de salud mental en las personas que especialmente los que requirieron internación, Sí. ¿verdad? No, evidentemente que eso es súper importante. ¿Ustedes los médicos reciben la atención psicológica, doctor? No. ¿O contención? No, han habido planes y inicialmente íbamos a recibir, pero realmente no. Sí hemos tenido algunos ciclos de charlas sobre el punto, ¿verdad? Pero sí, realmente también hay falta mucha contención en el personal. Sí. Porque realmente venimos arrastrando esto hace mucho tiempo. Un año y medio en guerra. Nosotros tenemos falta de sueño, el dar malas noticias Sí. en forma constante. No te acostumbras nunca. No. O sea, eso no Y es te que lo hace tenemos. daño. Y hace mucho daño porque desde decirle a una persona no tengo cama para tu papá, Sí. hasta decirle a otra persona acaba de fallecer tu papá, son noticias que impactan mucho en una persona, ¿verdad? Claro, en el que da y en el que la recibe, Así mismo. obviamente. Bueno, bueno, está interesante nuestra conversación con el doctor, pero todos deberíamos tener esa contención psicológica, porque los que se enfermaron, porque se enfermaron, los médicos porque están dentro de esa batalla, están en el campo de batalla, y los que no, los que estamos todavía afuera con el miedo de que nos agarre o no. Entonces, evidentemente, tenemos que tener esa contención. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos con nuestro invitado. Con el doctor José Manuel Fucilio, neumólogo, sobre este tema de las secuelas post-COVID-19. Y tenemos este material que habla de la duración de las secuelas. Duración de las secuelas. No se tiene seguridad aún de cuánto tiempo pueden persistir estos síntomas. Se sabe que pueden durar al menos 6 meses o más en algunas personas. Las manifestaciones de estos síntomas son interesantes y algo únicas. Las resonancias magnéticas reflejan miocarditis en algunas de estas personas, lo que indica que el músculo cardíaco puede permanecer inflamado varios meses después, incluso si los síntomas relacionados con el corazón no fueron frecuentes durante la enfermedad por COVID. Sí, asimismo lo que ocurre es, como decimos, ahora le decimos a los pacientes, venciste el virus se fue, pero la inflamación se queda. Y la inflamación no solo cardíaca, sino que también inflamación pulmonar, que da en forma muy frecuente. Hay secuelas que pueden llegar a ser permanentes, especialmente los pacientes que desarrollaron cuadros severos de neumonía, que llegaron a la ventilación mecánica, ellos pueden desarrollar lo que se llama fibrosis pulmonar, que son como telarañas que quedan en el pulmón de las cicatrices que generó esa inflamación, y esos pacientes quedarán con secuelas de por vida, que pueden ser algunas de ellas bastante limitantes en lo físico, ¿verdad? Usted habló de inflamación, porque al final es eso, ¿verdad? El cuerpo se inflama con este virus. Pasa el virus y queda todavía inflamado, y eso tiene que ir pasando con el tiempo, pero muchas veces esa inflamación ya daña algún órgano, ¿es así? Así mismo, va a ir pasando con el tiempo, a veces va a requerir uso de corticoides de vuelta en forma prolongada, eso de acuerdo a cada paciente se va viendo. De acuerdo a las mediciones de laboratorio, también hay pacientes que hay un marcador inflamatorio que se llama PCR, que persiste muy alto en las personas que tienen más síntomas post-COVID, y bueno, y ellos son eventualmente los que van a requerir algún tratamiento especializado para cada área, ¿verdad? ¿Y qué marca el dímero, algo así?
El dímero D es un producto de degradación de la cascada de la coagulación. Entonces lo que marca el dímero D, primero que es un muy buen antiinflamatorio, un marcador inflamatorio también. Entonces lo que nos marca es que hay inflamación. Cuando los valores están muy altos, también nos tiende a hacer pensar que puede haber algún proceso de un trastorno de la coagulación, como lo que se llama un trombo. Entonces es allí, bueno, si tenemos valores muy altos, lógicamente de dímero D, se inician tratamientos terapéuticos con anticoagulantes. Pero con eso también uno va midiendo cómo está el paciente, ¿verdad? Sí, con el tema sí, son marcadores inflamatorios. Dentro de eso entran el dímero D, la PCR, la ferritina. Hay algunos marcadores que digamos que hemos visto que fueron útiles con el COVID. Perfecto. Seguimos con otro material, por favor. ¿Por qué se producen estos síntomas post-COVID? Al ser algo con manifestación reciente, no se tiene certeza absoluta. Las hipótesis van desde áreas ocultas de infección hasta una respuesta inflamatoria prolongada. Tampoco se conoce cuáles podrían ser los resultados a largo plazo de estos síntomas persistentes, si es que los hay. Estos síntomas ciertamente pueden afectar la calidad de vida, pero hasta el momento no se registra ningún impacto grave como el daño permanente en algún órgano. Así es, en verdad la causa, como dice el TEI, no lo sabemos, pero sí sabemos que hay inflamación persistente y esa inflamación va a generar todos los síntomas que estamos viendo, ¿verdad? Ya existe literatura sobre daño permanente por la fibrosis, ¿verdad? La fibrosis llega a un momento donde sí ya es irreversible, claro, pero la función pulmonar va a ir recuperando con el tiempo. Entonces todo se puede trabajar con rehabilitación y con ejercicios respiratorios, y donde sí quedan todavía muchas áreas grises en la parte de las secuelas neurológicas que da el virus, que sí se está estudiando mucho ahora, y bueno, eso vamos a ir conociendo en la medida que vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Claro. Claro, usted refería cuando iniciamos la entrevista a que es un virus enigmático, es una enfermedad enigmática, es una enfermedad que se sabe poco. Es la primera vez en el mundo que pasa esto, y entonces no se puede decir, bueno, dentro de un año, después de un año de tener, te va a pasar tal cosa. Así mismo, y te lo dice la cantidad de variantes que aparecen constantemente y que nos ponen en jaque todo lo que creíamos conocer. Entonces seguimos con eso aprendiendo. Cada día aparecen noticias nuevas, informaciones nuevas, artículos nuevos, y uno tiene que estar constantemente tratando de calificar primero la calidad de la información y luego para tratar de asimilarla, ¿verdad? Claro. Bueno, pero la recomendación para la gente es que, o sea, la que no tuvo todavía, vacúnense si están dentro del rango de edad, y a cuidarse muchísimo. Y los que ya tuvieron lo mismo se tienen que vacunar y tienen que cuidar. Pero los que ya tuvieron, asistir otra vez a la semana, a los 15 días, y hacer un control, porque a lo mejor se sienten que están bien y hay algo que no está funcionando bien, y solamente un médico puede ver eso, ¿verdad, doctor? Sí, así mismo, es tan silente que a veces incluso puede pasar desapercibido en las consultas, ¿verdad? Pero sí, lo importante es que la gente acuda, especialmente los que estuvieron internados y las personas mayores, ¿verdad? Que sí es recomendable que acudan una semana después, y las demás personas que tuvieron cuadros o muy leves que pasaron en la casa, también es recomendable por lo menos que se hagan un control al mes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. El corte, ¿verdad? Sí. A la vuelta continuamos hablando, tenemos mucho todavía que comentar aquí en el programa. Bueno, seguimos hablando con el doctor José Manuel Fucilo, el capísimo que nos está explicando todo con este tema de COVID-19. Y tenemos este otro material que queremos compartir y después lo vamos a charlar con el doctor. Todos podemos experimentar síntomas persistentes tras la COVID-19.
Cuando se trata de casos potencialmente mortales, se espera que las personas que fueron hospitalizadas por neumonía grave o accidente cerebrovascular necesiten atención especializada y seguimiento frecuente tras ser dados de alta. Y aunque todavía no está claro, las secuelas post-COVID no solo podrían ocurrir en personas que experimentaron daños en sus órganos durante la enfermedad. Tampoco es exclusivo en las personas que tuvieron que ir a una sala de emergencia debido a los síntomas. Pueden presentarse incluso en aquellas que solo tuvieron síntomas leves. Sí, esa es la razón por la cual insistimos mucho hoy en la vacunación, incluso en las personas más jóvenes, ¿verdad? Porque lo que se ha visto es que los jóvenes que desarrollaron casi cuadros asintomáticos son los que han reportado mayor cantidad de síntomas post-COVID, no aquí en Paraguay, pero sí en los trabajos en otros países. Entonces, hoy por eso, aquella idea inicial que teníamos de que era mejor contagiarnos todos, hoy cambia un poco con el tema de que vemos que esta es una enfermedad persistente y que el daño que podemos ocasionar a largo plazo incluso puede ser mayor que la propia enfermedad aguda, ¿verdad? O sea, el tema de COVID no es solamente el momento en que te enfermas y durante el tiempo que estás con el virus, sino que sale el virus, te curaste, saliste de eso, pero persiste la otra enfermedad que se llama post-COVID. Que ahí tiene una cantidad de variantes, puede ser el corazón, puede ser los pulmones, puede ser, ¿qué otra cosa puede ser, doctor? La parte neuropsiquiátrica, la parte dermatológica, es decir, el abanico es muy amplio y no en todos los pacientes, aclaramos eso, pero sí es muy frecuente, por eso habíamos dicho que más o menos 1 de cada 3 personas van a tener por lo menos un síntoma persistente en todo el tiempo. ¿Qué cantidad de gente ya tuvo COVID en nuestro país? Más o menos así un número estimativo. Y se habla de casi 1 millón probablemente ya, entre lo que se reporta como recuperado, que hay que siempre calcularle por lo menos el doble, y probablemente entre los que han tenido la enfermedad y los que se están inmunizando, yo creo que estaremos ya cerca de los 1,5 millones de personas que tienen algún tipo de inmunidad, ¿verdad? Doctor, ¿qué le diría o qué le dice usted a la gente que dice que no, que esto es una exageración de la prensa, que no sé qué, que al final le conocen al vecino o a fulano que tuvo y se curó nomás en su casa sin irse sanatorio y que no es tanto? Bueno, primero que sí sabemos nosotros que el 80% de las personas probablemente van a curarse en las casas con cuadros leves, pero que lastimosamente ese 20% es el que estamos viviendo nosotros día a día en los hospitales y el que están lutando a miles de familias en el Paraguay, y que realmente esta es una enfermedad que, aparte de todo lo que estamos mencionando, de que no podemos predecir algunos desenlaces, es una enfermedad que cada vez está cambiando su comportamiento en cuanto a la contagiosidad. Entonces esto tenemos que tomarlo en serio, tenemos que no vivir con miedo, pero sí vivir con disciplina y seguir con los cuidados, incluso habiendo cumplido las etapas de la vacunación, debemos seguir cuidando. Estamos cada vez más cerca, digamos, de buscar una nueva normalidad, porque yo no creo que la normalidad de antes vuelva a ser la rutina, probablemente incluso sea mejor que sea así. Pero bueno, veremos que esto es real y esto es lo que nos está pasando ahora, ¿verdad? Y tenemos que seguir cuidándonos porque el virus está. Entonces nosotros podemos ser un vehículo que le llevamos el virus a otra persona y estas mascarillas protegen muchísimo, doctor. Sí, hoy las mascarillas son fundamentales, ¿verdad? Creo que con el lavado de manos, las mascarillas y todo lo que se habla del distanciamiento, también se han logrado reducir las otras patologías respiratorias. Y claramente hemos visto, este año empezamos a ver otra vez ahora, pero el año pasado que hubo una cuarentena más estricta, prácticamente no hemos tenido casos de otros virus respiratorios, es decir, que funcionó muy bien el tema de la prevención en el sentido del lavado de manos. Bueno, tampoco había clases presenciales de los niños y los jóvenes, ¿verdad? Claro, se evitó justamente hacer todo lo que sea aglomeración de gente, que es el momento donde uno le contagia a la otra persona.
Así mismo, y hoy darle mucha importancia a la ventilación. Tratar de buscar siempre espacios abiertos, si vamos a salir a comer, si vamos a ir a algún lugar que sea con una buena ventilación, ¿verdad? Entonces, elegir lugares donde podamos, donde haya una renovación de aire, le decimos nosotros, constante. Nosotros, por ejemplo, doctora, acá en el estudio de televisión de la productora Alicante, estamos cerrados, porque por los ruidos y por todo, para hacer el programa. Pero una vez que eso termina, se abre esa puerta, se abre otra puerta y corre aire. ¿Eso sirve? Sirve. Y es un poco más amplio por los techos y todo eso, ¿verdad? Y hay poca gente, ¿verdad? Sí, y estamos todos distanciados y obviamente todo con mascarilla. Sí. Bueno, tenemos otro material, por favor. Continuar con las medidas de prevención. El síndrome post-COVID se suma a las razones por las cuales debemos continuar practicando las medidas para reducir el riesgo de enfermarnos de COVID-19 y ayudar a reducir la propagación del virus, mantener el distanciamiento físico, usar mascarilla, evitar multitudes o grandes reuniones, practicar una excelente higiene de las manos y evitar tocarse el rostro. Sí, creo que lo más difícil de todo es evitar tocarnos el rostro. Eso es lo que te iba a decir. Imposible. Y cuando te va a rascar el ojo, ahí te acordás y sí, te pones un poco de alcohol. Hay trabajos que hablan de que durante un día aproximadamente 10.000 veces nos llevamos la mano a la cara. Imagínate, sin darnos cuenta, entre la cara y... Realmente es muy complicado. La mascarilla ayuda también a eso, por lo menos a no estar tocando, pero también ayuda a que estemos acomodándola cada rato. Y eso a veces es complicado. Por eso el lavado de las manos también es fundamental, ¿verdad? Y sí, definitivamente todos queremos que vaya terminando esto, ¿verdad? Pero lastimosamente hay cuidados a los que tenemos que seguir. Y creo que el ejemplo de Europa actualmente tenemos que mirarlo de cerca. O sea, ellos van abriendo cosas, pero después van cerrándolas de vuelta, porque se dan cuenta que hay pequeños focos de contagio. Entonces, creo que eso va a ser así a partir de ahora, ¿verdad? Qué difícil es esta situación en el mundo entero, ¿verdad? Pero qué difícil fue acá para nuestro país, y sigue siendo, por el tema de que no llegaban jamás las vacunas. Primero, ¿verdad? Por A o B motivos ya eso no. Tuvimos una cuarentena bien estricta al inicio, pero que eso reventó a nivel económico a una cantidad de familias que ya no quieren de vuelta esa cuarentena, porque lo ideal sería encerrarnos todos no sé cuánto tiempo y que se acabe el virus, pero uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir viviendo. Qué difícil es eso, doctor, poner las prioridades que uno dice, bueno, ¿qué es lo más prioritario en tu vida? ¿Qué es lo que más querés? Mi familia, mi vida. Bueno, tenés que cuidarte de esta manera, pero también es un contrasentido porque no se puede todo. Claro, y va ligado uno a lo otro. O sea, la famosa discusión de economía y salud, finalmente se vio que son fundamentalmente y van ligadas unas de otras. Y la prueba es que finalmente el ministerio se tuvo que hacer cargo de prácticamente todos los gastos de las personas, incluso en los privados, porque realmente, aún enfermándote, como la teoría inicial de no, tenemos que salir a enfermar, a trabajar igual, la gente no podía costear los gastos. Claro. Entonces, finalmente ocurre algo similar, es decir, la persona que trabaja se enferma y eso genera los costos incluso mucho más altos de no haber trabajado un mes. Sí. Y es allí esa balanza que hay que estar sopesándola cada rato y que estas discusiones van a seguir estando. Yo creo que las restricciones o las medidas preventivas no están en discusión. Lo que están en discusión son las formas de dar soporte económico a las personas que dejan de percibir su... Hoy por hoy estamos mucho más alejados de las restricciones, ¿verdad? En lo personal, si tenemos vacunas para todos, a lo sumo se podría hacer una campaña masiva de vacunación con 2 o 3 días de encierro, digamos, pero no, hoy por hoy ya las restricciones están cada vez más lejos y esperemos que se alejen por siempre, ¿verdad? Claro, claro. Y lo importante es que todos realmente seamos responsables y nos cuidemos, porque a lo mejor vos ya te vacunaste o a lo mejor, no sé, ya tuviste COVID, tenés inmunidad, lo que quieras, pero otras personas no, y uno puede ser el vehículo de ese COVID, de ese virus. Y hemos visto cuántas familias, el papá se enfermaba porque el hijo salía y no se cuidaba y volvía, o al revés también, ¿verdad? Gente grande que no se cuida.
Entonces, repetir hasta el cansancio esto de cuidarnos hasta que pase todo. Y necesitamos, ¿qué porcentaje tiene que tener la población vacunada para que estemos más tranquilos, doctor? Y se habla de entre un 60 y un 70%. Entonces, no nos queda otra que seguir cuidándonos. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta estamos con preguntas para nuestro invitado. Bien, y ahora vamos con las consultas que tenemos para nuestro invitado, el doctor José Manuel Fusilo. Esta consulta dice, ¿todas las personas que padecieron COVID-19 presentan secuelas? Así como decíamos anteriormente, no todas, pero sí aproximadamente un 25 a un 30%, más o menos 1 de cada 3. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿Se puede recibir la vacuna contra la COVID-19 si se tiene secuelas tras la enfermedad? Sí, se puede igual. Hoy se recomiendan, de acuerdo a la severidad del caso, que pase un periodo por lo menos de 3 semanas, un mes o incluso hasta 90 días posterior a la enfermedad para ponerse la vacuna. Hubieron algunos trabajos inicialmente que hablaban de que la vacuna, la inmunidad generada por la vacuna incluso podía reducir los síntomas post-COVID. Eso todavía no está confirmado, ¿verdad? Pero eventualmente sí, no hay ninguna contraindicación. Perfecto. Otra consultita. ¿Se puede llegar a necesitar hospitalización si se presentan síntomas post-COVID? Sí, lastimosamente también la tasa de reinternación de los pacientes graves por COVID es alta. También más o menos 1 de cada 6 pacientes con que tuvieron COVID severo se vuelven a internar. Incluso pero por las secuelas, por otra cosa. Por las secuelas, por daños persistentes en los pulmones que hacen que el paciente requiera de vuelta oxígeno o tenga algunos trastornos hemostáticos como isquemias, accidentes cerebrovasculares, etcétera, que se ven con relativa frecuencia. Y también existe un porcentaje no despreciable de mortalidad post-COVID, es decir, gente que se fue de alta, que ya está en su casa, pero que después tiene un evento que hace que requiera internación y fallece. Ya. Y, doctor, ¿una persona que tuvo COVID puede volver a infectarse de COVID? Sí puede, pero hasta el día de hoy son eventos extraordinarios. O sea, hay que ser bien claro, la reinfección hoy por hoy todavía es rara. No sabemos qué va a pasar con estas variantes, si eso va a cambiar o no, pero hasta hoy las tasas de reinfección en el mundo son de aproximadamente 1.5%. Doctor, viendo la situación actual en nuestro país, la cantidad de vacunas que llegaron, la gente que se vacunó, la gente que tuvo, cómo está la economía, cómo está este movimiento. ¿Usted cuál sería el escenario ideal para frenar esta cuestión de COVID? ¿Y cuánto tiempo tendríamos que hacer qué cosa para liberarnos? Yo creo que todo este año vamos a seguir todavía peleándola. Y ojalá que el ritmo de vacunación pueda, a partir de esta venida de vacunas masivas, a ir acrecentándose en forma masiva y que podamos tener de aquí a diciembre ya un porcentaje por lo menos del 50% de la población inmunizada. Y con eso yo creo que vamos a estar mucho mejor, ¿verdad? Mientras tanto, a seguir cuidándose. Mientras tanto, a seguir cuidándonos y a seguir mirando de costado lo que ocurre en otros lugares. Y hay que estar muy atentos porque la variante Delta, a la cual el mundo le está temiendo mucho, sí. Ya la tenemos en Uruguay, ya la tenemos en Argentina, ya la tenemos en Brasil. O sea que es muy probable que esté por aquí también. Claro. Doctor, viendo Europa, por ejemplo, que fue el primer lugar donde vimos la enfermedad y también fue el primero que vimos que se abrió totalmente, que tiraron sus mascarillas y que están todos felices. Y después otra vez vino de vuelta otra ola, otra oleada.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, primero ir viendo las causas por las cuales está ocurriendo eso. Se habla de que las vacunas siguen siendo seguras para estas variantes, pero que sí o sí requieren de las 2 dosis. Lo que se está viendo en el mundo es que la mayoría de las personas infectadas o hospitalizadas son personas o que no se vacunaron o que se pusieron una sola dosis. Entonces, hoy por hoy hay que ser bien claro que el esquema completo es realmente el que nos va a proteger en mayor grado, y con eso tratar de evitar que tengamos eso que está ocurriendo ahí. Siempre tenemos nosotros una leve ventaja de que nosotros tenemos una película un poco retrasada. Claro. Siempre aquí en Paraguay ocurren las cosas 2 o 3 meses posterior a lo que pasa en Europa, y eso nos dio tiempo a aprender algunos tratamientos incluso antes de la oleada masiva que tuvimos de pacientes. Sí. Y bueno, hoy sí, seguiremos así, seguiremos atentos a lo que está ocurriendo allá, y esperemos que no tengamos que nosotros aquí también sufrirlo, ¿verdad? Doctor, la vacuna contra la influenza, ¿una persona se puede poner entre la primera dosis y la segunda dosis de COVID, o es mejor, anti-COVID mejor dicho, o es mejor ponerse las 2 dosis y esperar nomás un tiempo para ponerse la...? Depende de la plataforma. Hoy por hoy AstraZeneca y Sputnik, por ejemplo, tienen 3 meses, o sea, 12 semanas de espera entre una y otra, y entre esas esperas sí se puede poner a las 3 semanas ya la vacuna para influenza. Pero si es alguna de las otras plataformas que son de 21 a 28 días, entonces es mejor completar la segunda dosis y posterior a eso recién. ¿Y después de la segunda dosis cuánto tiempo? 3 semanas. 3 semanas, un mes, ya se puede. Bueno. El tema es para evitar que si hay algún efecto colateral, no sepamos por cuál de las vacunas fue simplemente, y podamos informarlas como un efecto colateral de tal vacuna, ¿verdad? Perfecto. Bueno, nosotros vamos a entregar el programa ahora, pero yo quiero que usted hable más, le hice hablar mucho. ¿Qué le dice a la gente que está viendo el doctor en casa? Bueno, como siempre mencionamos, a seguir cuidándonos, a seguir valorando nuestra vida, que finalmente hoy por hoy tenemos que agradecer que estemos todos todavía firmes luchando. Debemos de comprender que esto va a seguir, que es una lucha tenaz de día a día, y que el arma más importante que hasta hoy nos ofrece la ciencia son las vacunas, y que necesitamos que estemos todos vacunados para poder sobrellevar, ¿verdad? Perfecto, doctor. Y yo, en nombre de toda la teleaudiencia, de todos los habitantes del Paraguay, queremos agradecerte el trabajo que vos estás haciendo, incansable y con tanta empatía y con tanto profesionalismo y con tanta vocación de servicio, doctor. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te quites el tapabocas, lavate la mano, mantén la distancia, cuídate mucho. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.